Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy les traigo la reseña del libro Cómo ser mujer por Kathleen Moran. Antes de comenzar me gustaría decirles que este libro me dejó con sentimientos bastante encontrados. Hubo algunas cosas que me gustaron y hubo algunas otras que de verdad odié y pues me fue muy difícil hacer una reseña de este libro porque no sé muy bien si recomendarlo o no, no sé muy bien cómo explicarles qué fue exactamente lo que me gustó y lo que no me gustó, así que lo que trataré de hacer en esta reseña es darle los puntos positivos y los puntos negativos y también hablar de algunas de las temáticas que se abordan en este libro. Quiero decir que particularmente las temáticas fueron algo que creo que rescató un poco mi opinión sobre este libro, porque las temáticas seleccionadas y la forma en la que la autora los abordó, pues me parecieron muy interesantes y creo que en cierta medida pueden hacer que valga la pena leer el libro. Y sin mucho más preámbulos, pasemos directamente a qué es exactamente este libro. Este libro es una especie de autobiografía y memoria de la autora, combinado un poco con ensayos en donde nos trata de dar su perspectiva sobre ciertas temáticas relacionadas con feminismo o con la vida como mujeres. Y todo tiene un orden cronológico, hay diversos capítulos y en cada capítulo se aborda alguna temática particular con el hecho de ser mujer. La autora comienza hablando del vello corporal, de el tener el primer periodo, posteriormente pasa a hablar de algunas otras temáticas como el ser feminista, el saber cuál es la ropa apropiada para una mujer, pasa a hablar de la importancia de tener relaciones, de la sexualidad, habla también de las bodas y posteriormente ya va a temas pues un poquito más adultos, podríamos decir, como la decisión de ser madre o no ser madre. También se habla del tema del aborto, de tener a mujeres como role models. Y también se habla bastante del envejecimiento y cómo es que la sociedad espera que las mujeres envejezcan. Y algo interesante de todos estos capítulos es que tienen una estructura muy similar. Todos comienzan con una pequeña anécdota de la autora en donde nos habla de pues todas estas temáticas vistas desde su perspectiva y desde sus experiencias y posteriormente pasa a hablar ya más a detalle del tema y nos hace, como les comenté, una especie de ensayo o opinión sobre lo que está relacionado con este. Ahora, pasando directamente a lo que me gustó y lo que no me gustó de este libro, empecemos con las cosas positivas. Algo que me gustó bastante, debo decir que fue la selección de temáticas. Me parecieron temáticas muy variadas, sin embargo siento que todas son pues bastante importantes y todas pues son cosas con las que uno como mujer se puede sentir identificada. Otra cosa que me agradó fue la estructura que se le dio al libro. Debo decir que me gustó que empezara con temáticas de pues mujeres que tienen 13, 14 años y que ya terminara con temáticas un poquito más adultas. Me gustó que fuera, vamos a decir que avanzando al mismo tiempo que uno avanza a medida que crece. Y debo decir que esos fueron los dos puntos más fuertes que le vi a esta historia. Pasemos a las cosas negativas, que aquí sí debo decir que fueron pues bastantitas. Para empezar, siento que este libro trató de ser muchas cosas y como trataba de ser tanto, pues al final falló en varios aspectos. Particularmente yo creo que el libro intentaba hacer 4 cosas. Una era una especie de autobiografía o memoria que siento que se logró de buena manera. Otra era ser un libro cómico. En esto debo decir que pues a mí no me causó ninguna gracia el libro. Tal vez en una ocasión me hizo reír un ratito, pero fueron ocasiones bastante contadas y siento que la autora pues no logró una obra particularmente cómica. También creo que la autora trataba de presentar ciertas posturas sobre el feminismo y aquí pues debo decir que siento que le salió más o menos. Hubo algunos puntos en donde creo que sí lo logró muy bien, hubo algunos puntos en donde siento que su opinión sobre el feminismo es bastante limitada y siento que le faltó investigar mucho y hablar de algunas otras temáticas, sobre todo ser más interseccional, porque siento que muchas cosas sí eran como para un grupo muy específico de la sociedad y no era un feminismo muy inclusivo para otros sectores. Por último, siento que el libro trataba de ser una especie de manual, tanto para ser feminista como para ser mujer, de acuerdo a lo que Kathleen Moran considera correcto. Y pues aquí no sé cómo sentirme al respecto, la verdad es que no me agradó muchísimo que tratara de pues encasillarte a pensar de X o Y manera, pero pues bueno, eso es algo también ya muy personal. Otra cosa que no me gustó de este libro y que sí debo de mencionar es que la voz de la autora se me hizo en ocasiones tremendamente inmadura. A pesar de que la autora publicó el libro con más de 30 años, yo a veces sentía que estaba leyendo a una adolescente un poco chiflada y bastante inmadura, y eso a mí se me hizo muy difícil de leer. En ocasiones sentía que estaba leyendo casi a una niña y me desesperaba bastante esta voz infantil. Sé que esto es algo muy personal y tal vez a algunas otras personas les parezca agradable o no les cause tanto conflicto,
pero pues esto es algo que a mí me sucedió. Otra cosa que también me molestó bastante es que la autora constantemente trata de hacer chistes y siento que está tratando demasiado, pero simplemente no le sale. No sé si es el humor británico que tal vez yo no comprendo en su totalidad, o no sé si verdaderamente las cosas no dan risa, pero el punto es que constantemente la autora trata de pues incluir comentarios cómicos o de hablar de situaciones absurdas para meterle este toque de humor. Sin embargo, yo siento que no lo supo hacer muy bien y siento que no lo logró, simplemente no lo logró. Por otro lado, debo decir que la forma en la que abordaba las temáticas era muy variable. En algunas ocasiones sentía que sí profundizaba en algunos temas de una muy buena manera y sí lograba pues llevarnos a reflexiones y opiniones muy interesantes, pero en algunas otras ocasiones sentía que tenía opiniones muy superficiales, sentía que no iban muy relacionadas con la temática y yo siento que se quedaba justo en la línea de pues ya estás a punto de hablar de un tema importante, sin embargo como que se iba por otro lado y no lograba profundizar en la temática. Eso creo que también es un poco personal, pero en muchas ocasiones me pasó que yo sentía que la autora iba por muy buen camino, estaba haciendo unas reflexiones muy interesantes y sentía que ya literalmente le faltaba darle un pasito más para abordar el tema de una manera muy completa y buena. Y al final pues se iba a contarnos algún chiste o trataba de meter alguna anécdota que no tenía mucho que ver y a mí me decepcionaba bastante que no lograra concretar esas temáticas. Y otra cosita que no pasaba muy seguido, pero que sí se presenta varias veces en la obra, es que la autora medio se contradice. A veces dice algunas cosas y después de unas páginas como que te dice otras cosas. No sé si no se dio cuenta de eso, si los editores no se percataron o no sé cuál era el fin, pero en varias ocasiones vi que se contradecía un poco a lo largo del libro. Y ya para terminar con las cosas negativas, debo decir que sus definiciones de feminismo me causaron bastante conflicto. A lo largo de la obra ella presenta dos definiciones de feminismo. La primera de ellas se basa en dos características particulares. Una es que tienes una vagina y la segunda es si la quieres defender. Y si cumples con estas dos características, felicidades, eres feminista, o eso es lo que dice el libro de Kathleen Moran. Y pues yo tengo muchos conflictos con esta definición de feminismo. Primera instancia, siento que uno no tiene que ser una mujer para ser feminista. Sé que este es un tema bastante discutido y debatido entre las mismas feministas. Muchas personas creen que solo las mujeres pueden ser feministas. Sin embargo, yo creo que esto no debe de ser así. Yo creo que también los hombres deben de ser feministas y que para que en realidad logremos tener un cambio en la sociedad es importante que todos formemos parte del movimiento. Entonces el hecho de que traten de encasillar el término de feminismo a solo mujeres pues siempre es algo que me ha causado mucho conflicto y desde ahí ya empecé a tener muchas diferencias con la autora. Asimismo el hecho de que el segundo punto sea defender tu vagina pues me parece algo muy, no sé, muy simple y muy limitado, porque no solo quiero defender mi vagina, quiero defender todo mi cuerpo, mi cerebro y quiero que me otorguen los mismos derechos y oportunidades que se le otorgan a un hombre, así que pues sí, vamos a decir que se me hace una definición bastante limitada y no creo que sea la más correcta. Sé que muchos dirán que es humor y que no lo debo de tomar muy en serio, sin embargo me parece que si en realidad estás tratando de tomar tu libro como un libro de feminismo, pues es importante que en realidad seas un poquito más serio en estas temáticas. Como ya les comenté, después la autora da una segunda definición de feminismo y esta está basada en ser polite. No sé exactamente cuál es la traducción de polite, pero sería algo así como ser amable y ser educado. Y debo decir que esta nuevamente se me hace una definición muy limitada sobre el feminismo. Yo estoy totalmente de acuerdo en que todos debemos de ser polites y que debemos de tratar de ser respetuosos, amables y educados con los demás. Pero esto no es el feminismo. Vamos, el feminismo pelea porque nos den las mismas oportunidades, los mismos derechos, porque podamos acceder a la misma educación, a los mismos puestos de trabajo, porque tengamos las mismas oportunidades y no nos veamos más limitadas o más en riesgo por el simple hecho de ser mujeres. Y creo que el concepto de polite no cubre exactamente todas estas cuestiones, así que nuevamente pues me parece que está dando unas definiciones muy vagas y muy incorrectas sobre el término. Y bueno, no quiero profundizar mucho más en esto, simplemente les quería comentar mi inconformidad con estas definiciones. Y ahora me gustaría hablar de algunas temáticas que se abordan en este libro y que me parecieron interesantes. A pesar de que ya les comenté de que el libro, pues, para mí no fue exactamente el libro ideal ni perfecto, creo que sí aborda ciertas temáticas que valen la pena leerse y por esto, pues, me gustaría nada más hablarles brevemente de ellas.
Una de las temáticas que se aborda en este libro es el porno y sobre todo el efecto que tienen muchos jóvenes. Me pareció muy interesante que la autora hablara de cómo es que en nuestras culturas, pues generalmente el sexo es un tema bastante tabú. Uno no habla de esto con sus familias y a veces ni con sus amigos o conocidos. Entonces, lo único que nos queda de referencia en muchas ocasiones es el porno. Y el porno, como ya sabemos, también muestra a las mujeres en pues posiciones y situaciones que no son tal vez las más reales. Al final debemos de recordar que a estas personas se les paga por hacer algo y por brindar cierto entretenimiento a los demás. Sin embargo, no significa que el sexo pues necesariamente sea como se refleja en el porno. Y la autora pues se pone a reflexionar mucho en esto, en cómo esto impacta a niños y niñas, a hombres y a mujeres. Y me pareció muy interesante que abordara esta temática y debo decir que me gustó muchísimo cómo la abordó. Otro tema interesante es la boda y cómo es que esta generalmente es el día más feliz para la mujer, sin embargo no es necesariamente el día más feliz o más importante para el hombre. Y nuevamente vemos como que estas diferencias entre las expectativas y los logros que se esperan de una mujer y de un hombre y cómo esto pues también tiene un efecto muy fuerte en la sociedad. En este libro se aborda el hecho de decidir ser madre o no serlo y la autora trata de mostrar los beneficios y también de defender ambas posturas. Y debo decir que aquí pues ella misma se puso en una situación bastante complicada y siento que no salió muy bien librada de esta. Ella habla muy bien de todo lo que es ser madre y nos cuenta bastante de sus experiencias y nos habla de muchas habilidades que siente que ha logrado obtener por el simple hecho de ser madre. Y después nos habla de cómo es que muchas de estas habilidades también se podrían obtener incluso si no tienes hijos. Y aquí es cuando les digo que a veces sentía que la autora se contradecía. Siento que se puso en una posición difícil y a pesar de que sí pudo haber salido bien librada, pues siento que le falló un poquito ahí. Al final siento que al ser madre se fue un poquito más por esta idea y trató de defender un poquito más este punto. Sin embargo, creo que los puntos que menciona en ambos capítulos son bastante interesantes de leer. Asimismo, en este libro se habla del aborto y la autora habla de una experiencia muy personal que me pareció muy interesante de leer y que me gustó cómo llegó a estas reflexiones. Sin embargo, debo decir de que a pesar de que el capítulo me pareció muy bueno, siento que está muy enfocado para un grupo social pues bastante privilegiado. Creo que la autora no se metió mucho a hablar de temas un poco más escabrosos como qué es lo que sucede cuando es una niña la que es violada, qué pasa en estratos sociales muy bajos en donde la opción de abortar pues tal vez no es tan fácil y tan sencilla como la que ella nos narra en este libro. Y ahí siento que, como ya les comenté previamente, le faltó ser más interseccional y pues considerar que no todas las personas están en una situación similar a la de ella. Y ya por último, otro tema que también se me hizo muy interesante es el tema de la vejez y cómo es que la sociedad espera que las mujeres envejezcan. En este caso ella se enfoca mucho en las actrices, en las modelos, en todas estas personas del espectáculo que constantemente están en el ojo público y que son muy criticadas por la forma en la que se ven y en la que envejecen. Y de verdad me pareció muy interesante ver toda esta perspectiva y cómo es que esto pues tiene un efecto muy fuerte en las mujeres. Y bueno, no quiero hacer este video mucho más extenso. Ya para terminar y para hacer algunas pequeñas conclusiones, me gustaría decirles que no sé muy bien a quién recomendarles este libro. Creo que si alguno de los temas les llamó la atención y no les molesta mucho leer a una autora que trata demasiado de hacerse la chistosa, a pesar de que no lo es, y no les molesta mucho leer una voz que en ocasiones es inmadura, pues este libro podría ser para ustedes. Definitivamente creo que hay algunos capítulos que se podrían leer de manera individual y creo que aportarían mucho para pues simplemente tener algunas otras perspectivas sobre ciertas temáticas. Particularmente recomiendo los capítulos de decidir ser madre o no. También recomiendo el capítulo del aborto. A pesar de que siento que las temáticas abordadas fueron buenas y siento que se abordaron a veces con un nivel pues adecuado de profundidad, en algunas otras ocasiones sentí que a la autora le faltó darle mucha profundidad a ciertas temáticas y también sentí que hubo ciertas temáticas importantes que no abordó en lo absoluto. Por ejemplo, el rol de la mujer en la vida laboral y profesional. También me hubiera gustado ver un poquito más de información sobre la educación y cómo es que la educación pues es a veces diferente para las mujeres y los hombres, o cómo es que ciertas profesiones se suelen asociar con uno u otro género. También me hubiera gustado que la autora tuviera un poco más en mente algunas diferencias sociales y que en realidad se fijara un poquito más en estas cuestiones, en la vida de las mujeres en otras áreas geográficas y el cómo ser mujer puede ser tan variable dependiendo de la sociedad en la que vivas.
pero bueno, entiendo que esto era tal vez algo mucho más personal y que iba dirigido a un público pues bastante específico. Creo que si son parte de ese público bastante delimitado, pues probablemente este libro les gustará. Si no, puede que sea algo bastante superficial y que en muchas ocasiones no compagine muchísimo con sus experiencias y con sus ideas. Pero independientemente creo que es una lectura más o menos interesante si les llama la atención el tema. Si no, creo que hay algunos otros libros mucho mejores que abordan las temáticas del feminismo y todo lo que está relacionado con ser mujer. Y bueno, pues eso es básicamente lo que les quería comentar. Me encantaría que me cuenten qué opinan ustedes. ¿Han leído este libro? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Compaginan con algunas de mis ideas y opiniones? ¿Qué opinan sobre el aborto? ¿Sobre la decisión de ser madre? ¿Qué opinan sobre estas temáticas? ¿Creen que el feminismo es solo para mujeres o también debe de ser ejercido por los hombres? Y bueno, ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video no olviden compartirlo, darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren ver más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.